Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe en este día del Señor. Maravilloso día para adorar y exaltar su nombre en hermandad, en compañerismo, en el contexto de la iglesia local. Quiero que oremos para poner entonces este momento en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza a tu nombre. Reconocemos una vez más, Señor, que estamos delante de ti hoy con el propósito de traer gloria a tu precioso nombre. En esta ocasión, frente a ti y frente a tu palabra, la cual nos será predicada y sobre la cual se nos juzgará y se juzgará a los hombres en el día final. Estamos aquí, amado Señor, no solo para ser oidores de la palabra. En realidad queremos ser hacedores de la palabra. Que no solo nuestros corazones sean impactados con la verdad, que nuestra mente sea llena con la verdad, sino que también nuestra voluntad sea equipada, fortalecida para el cumplimiento del santo deber que tu palabra nos enseñará el día de hoy. Amado Señor, al igual que mis hermanos, yo me considero necesitado de tu gracia, porque también, aunque hoy estoy enseñando tu palabra, también reconozco la necesidad de esta instrucción aplicada en mi alma, en mi espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos derramando tu favor y tu gracia, como oraba aquel salmista cuando dijo: ensancha mi corazón para poder seguir tus estatutos, para poder guardar tus estatutos. Reconocemos que no es un ejercicio de memorización, sino una obra del Espíritu Santo vivificante en nuestra vida. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. En esta mañana te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, como ustedes saben, nos corresponde esta mañana esta porción de la Escritura de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Aquí tenemos una de las ordenanzas o mandamientos más agudos y que seguramente pueden generar más dificultad al momento de entenderlo, que se nos haya dado en el Nuevo Testamento. Personalmente pienso que aquí tenemos uno de esos mandamientos elevadísimos de la vida cristiana y que cualquier estudiante o cualquier persona que se tome en serio su Biblia definitivamente temblará y temerá ante esta advertencia. Así que de verdad le pido al Señor que toda interrupción externa sea controlada por Él, pero también toda interrupción interna, para que usted pueda ejercitar su mente, ofrecerle al Señor un culto racional en este momento y usted pueda seguirme a partir de toda la enseñanza o a lo largo de toda la enseñanza. Vamos a leer, hermanos. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin duda, hermanos, que estamos frente a un texto bastante importante para nosotros. Esta es una de las aseveraciones dadas por el apóstol Juan más temible para nosotros, porque es radical, es penetrante e incluso desconcertante. Pero, ¿qué es exactamente lo que Juan quiere decir aquí? ¿Qué, qué tiene en mente Juan cuando nos dice no améis al mundo? Hermanos, definitivamente, para nosotros poder entender este texto, nosotros necesitamos comprender qué implica el término mundo en la mente del apóstol Juan. Porque se han presentado o se han dado varias ideas o se han presentado varias líneas de pensamiento sobre lo que significa el término mundo. Y por supuesto eso va a traer mucha relevancia al momento de nosotros vivir nuestra vida en este mundo. Van Til desarrolla muy bien el tema del mundo y la perspectiva neotestamentaria del mundo. Y él hace una serie de preguntas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, él dice, ¿es el mundo el producto del principal arquitecto y constructor, Dios, declarando la gloria de su hacer? ¿O es el patio de recreo de demonios y la provincia de Satanás o el vestíbulo del infierno? Debe pensar uno con respecto al mundo como un libro grande y maravilloso en el cual todas las criaturas grandes y pequeñas aparecen como letras revelando las cosas invisibles de Dios? ¿O debemos de pensar con respecto al mundo como la hoja de hacer garabatos del diablo cuyo propósito no es más que hacer caricaturas? Hermanos, escúchenme atentamente. El Señor ha dicho a través de su apóstol Juan, no améis al mundo. Voy a detener, voy a dejar de ir verso a verso. La semana que viene vamos a volver a abordar este tema, pero hoy lo vi necesario, que nos enfoquemos en esta palabra mundo, para que la semana que viene podamos abordar nuevamente esta porción de la escritura con una comprensión ya mucho más clara de lo que verdaderamente Juan nos quiso decir. Así que hoy piense en que le traigo una enseñanza temática más que una exposición verso a verso. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué enfocarte en el término mundo? Hermanos, es de suma importancia que abordemos este concepto del mundo porque existe una estrecha relación entre el concepto que un creyente tiene del mundo y la participación que Cristo tiene en el mundo con la forma en la que el creyente se desempeñará en ese mundo. Es decir, si un creyente piensa que el mundo es esencialmente malo y que Cristo y el mundo son irreconciliables, entonces actuará y participará de cierta manera en ese mundo. Si por el contrario, ¿verdad? El creyente piensa que Cristo es el agente creador que se deleita en el mundo de los hombres, ese creyente actuará y participará en conformidad a esas presuposiciones básicas. Si por otra parte el creyente piensa que Cristo y el mundo están en una guerra sin tregua, sin cuartel, entonces él peleará
en este mundo en conformidad a su línea de pensamientos. Eh, voy a hacer una pregunta reflexiva. ¿Cómo usted vive esta vida en el mundo? Piénselo por un momento. ¿Cómo usted vive la vida en este mundo? Y en verdad voy a hacer una pausa para que usted reflexione un poco. ¿Cómo la vives? ¿Cómo es tu día a día? ¿A qué se parece tu vida en el mundo? ¿A una guerra? ¿A una vida licenciosa donde todo te es permitido? ¿O es una vida triste, una especie de peregrino mártir que anda por el mundo como alguien que está arrendado de paso porque su casa no es esta? ¿Cómo vive usted su vida diariamente? Bien, ahora usted podría dar una definición de mundo. Si yo le pidiera a usted esta mañana, hermano, hermana, ¿me puedes dar una pequeña definición de mundo? Pequeña digo corta, sucinta, resumida. ¿Qué diría usted? Piénselo. Ok. Voy a suponer que ya usted reflexionó sobre cómo más o menos usted vive su vida y ya usted tiene una definición pequeña de lo que significa mundo. Usted se debe dar cuenta que la forma en la que usted se desenvuelve en el mundo está bien determinada y bien relacionada por el concepto que usted tiene de mundo y por la forma en la que ese mundo y Cristo se relacionan. Bien, no es filosofía, hermano, realmente es bastante práctico y la iglesia ha intentado dar en varias ocasiones o a lo largo de la historia una respuesta a esta pregunta. Y básicamente hoy vamos a aprender cuáles son esas tres líneas de pensamientos más comunes sobre el mundo. Y luego finalmente vamos a dar nuestra postura al respecto y ya la semana entrante entonces abordaremos este texto. Estas son las tres líneas de pensamiento más comunes con respecto al mundo. Digo más comunes porque pienso que pueden haber otras. Uno, la primera línea de pensamiento, Cristo y el mundo están enemistados, ¿sí? La segunda línea de pensamiento, Cristo y su amor universal por el mundo. Cristo ama a todas las criaturas de manera indiscriminada. Y la tercera línea de pensamientos es Cristo está en una continua guerra contra el mundo. Eso, y básicamente aprovecho y le comento que este es más o menos el bosquejo de la enseñanza de esta mañana. Bien. Para que lo vuelva a ver allí, este es básicamente el bosquejo que estaremos viendo esta mañana. Muy bien, queridos hermanos, vamos a abordar el primero y espero que usted pueda identificarse con alguno de ellos. El primer punto de vista acerca del pensamiento o la primera línea de pensamiento con respecto al mundo y a Cristo es que definitivamente Cristo y el mundo está enemistado. Aquí, en esta línea de pensamiento, se piensa que Cristo y el mundo están irreconciliablemente enemistados, ¿verdad? Una persona que piensa eso tiene una vida tipo peregrino y mártir, que de hecho son dos palabras que se le adjudican muy bien al cristianismo, ¿verdad? Pero lo que caracteriza la vida de este individuo, de este creyente, es que él lucirá como un peregrino o mártir que odia al mundo y que se interesa solo por las cosas de arriba. La misión, por lo general, de esta persona es llenar el cielo de almas y para nada está interesado en la cultura que le tocó vivir. Los logros culturales son despreciables y no participará de manera muy constante en la batalla cultural de su época. No le interesa tanto la batalla y tampoco le interesan los logros. No piensa que el creyente pueda abordar asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos civiles, sino que debe estar en la esfera religiosa. Un ejemplo notorio de esto está en las grandes campañas de avivamiento que básicamente impactaron fuertemente a América Latina, ¿verdad? Era aquí evidente que estos grandes
predicadores de avivamiento estaban muy interesados en poblar el cielo de almas, pero no estaban para nada interesados en crear un ciudadano del cielo que pudiera ejercer influencia en su contexto. ¿Tiene base bíblica esta línea de pensamiento? Por supuesto que la tiene. Y voy a permitirme tocar alguna de estos versículos. Por ejemplo, Jesús hizo esta advertencia. Jesús dijo, si el mundo los odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Así que es fácil concluir que hay una enemistad entre Cristo y el mundo. Además, Jesucristo añadió esto: si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que una vez más, Jesucristo en su oración sacerdotal indica que hay una situación antagónica, hay una antítesis entre el creyente y el hijo del mundo. Y es básicamente que odia a Cristo y odia todo lo que Cristo representa. El propio Juan, en la primera carta de Juan, que lo veremos más adelante en el capítulo 3, advierte lo siguiente: hermanos, no os maravilléis si el mundo los odia. Y en el capítulo 4 de esta misma carta dirá, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En cada uno de estos versículos vemos el antagonismo, vemos la enemistad y que parece irreconciliable. El propio apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos enseña que hay una relación viceversa, porque el mundo considera necedad la locura de la predicación y Dios considera necedad la sabiduría humana. Así que hay un antagonismo también a nivel intelectual. Y no podemos olvidar las difíciles admoniciones del apóstol Santiago cuando dijo, cuando dijo, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí especialmente se nos da la idea de un peregrino que anda por el mundo con el deber de no ser tocado ni influenciado o manchado por el mundo. Y recordarás, por supuesto, la severa admonición que hay en Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que cualquier persona que toma esta base bíblica, pues pensará que en definitiva es un mártir, es un peregrino por esta vida y que que este mundo no le pertenece, que no tiene nada que hacer en este mundo y que de hecho debe fijar toda su atención en el mundo venidero. No hay expectativa mayor en este mundo para él, más bien puede ser una persona triste por lo que puede estar viviendo en este mundo que lo odia a él. Pero la otra línea de pensamiento es una línea que yo pienso va al otro extremo, ¿verdad? Se polariza al otro extremo porque es una línea de pensamiento que plantea o propone que Cristo ama de manera universal a todo el mundo, ¿verdad? Ama de manera universal e indiscriminada a toda la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, este Cristo romántico está universalmente enamorado, ¿verdad? Y una persona que piensa así, pues tendrá una vida licenciosa, ¿verdad? Se va a permitir cualquier clase de cosas, pues todo le es lícito y está reconciliado con cualquier placer que esta vida le pueda generar, ¿verdad? Él es más o menos al estilo de los epicureanos, ¿verdad? Que dijeron, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El escenario en el que este creyente suele desenvolverse
es en el escenario del supuesto amor, ¿verdad? Mi Dios es un Dios de amor y por lo tanto debo estar en paz con todo el mundo. Debo estar en paz con mi familia, debo estar en paz con mis amigos, debo estar en paz con el gobierno civil, debo estar en paz con mis compañeros de trabajo porque Dios es un Dios de amor y yo voy a vivir esta vida en el amor. El problema es que en ese supuesto amor, en ese escenario de amor, en realidad lo que está haciendo es una neutralidad blasfema porque cae en un territorio de neutralidad que en realidad deshonra el señorío de Cristo. Entonces, para este tipo de personas, el mundo es un lugar de deleite y debe ser aceptado en toda su extensión. ¿Base bíblica para esto? Claro que también la tienen. Mire, por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que es un Dios de amor, Él ama al mundo. Y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Proverbio 8 también les ofrece una base bíblica porque todos coincidimos, o la mayoría coincidimos, que el Proverbio 8 es una personificación de la sabiduría, la cual evidentemente representa a Cristo, ¿verdad? Así que cuando leemos el Proverbio 8 podemos ver a Cristo en la sabiduría y ahí se nos narra que esta sabiduría estaba junto a Dios como arquitecto. ¿Y sabe cuál era su delicia? Dice que su delicia era de día en día, regocijándose todo el día en la presencia de Dios y regocijándome en el mundo, en la tierra y teniendo delicias con los hijos de los hombres en el versículo 31. Por lo tanto, aquí tenemos a un Cristo que se deleita en las relaciones humanas, que se deleita en el mundo, que se deleita en la tierra. Por lo tanto, ¿verdad? Este Cristo que ama de manera indiscriminada me da licencia a mí para yo poder tener una vida de placer. Entonces, por un lado, en la primera línea de pensamientos podemos tener una vida ascética, ¿verdad? Y por otro lado podemos tener una línea licenciosa o una vida licenciosa y ambas evidentemente son extremos muy dañinos. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los samaritanos llamaron a Jesús el Salvador del mundo. Y el apóstol Juan nos acaba de enseñar en el capítulo 2 que Jesucristo es la propiciación, no solo de nuestros pecados, sino también los del mundo entero. Y por supuesto, recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por lo tanto, este Salvador cósmico me permite a mí amar el mundo y entregar mi vida o entregarme a los placeres, aunque sean lujuriosos de este mundo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la segunda línea de pensamientos. La tercera línea de pensamiento es que Cristo está en guerra contra el mundo. Entonces en la primera línea de pensamientos tenemos a un creyente que resiste al mundo. En la segunda línea de pensamientos tenemos a un creyente pues que abraza al mundo, acepta al mundo. Y aquí tenemos en la tercera línea de pensamiento a un creyente que combate en el mundo y que combate contra el mundo, ¿verdad? En esta línea de pensamiento se piensa o se plantea que Cristo y el mundo están en una guerra sin tregua y que la vida del creyente, la vida del cristiano, debe lucir más o menos como la de un guerrero que milita en los escuadrones de Cristo, siempre listo para la pelea, un conquistador de la fe y un hombre que está dispuesto a ver la victoria de su fe, porque en efecto el Señor es el vencedor del mundo. De la misma manera, aquí hay base bíblica para esto, ¿verdad? Porque en Juan 16:33 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el vencedor del mundo. De hecho, el propio Jesús dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la primera carta de Juan también veremos ya al final de la carta estas palabras. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Así que aquí vemos entonces que hay un conflicto porque es que este mundo resulta ser que está bajo el poder del maligno, ¿verdad?
Y más, bueno, un poco antes, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que evidentemente aquí tenemos un conflicto. Esto es un conflicto bélico en términos espirituales, porque es que el mundo se ha convertido en la ciudadela de Satanás, ¿verdad? De hecho, este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es él. Y Jesucristo se muestra también como un guerrero que de hecho ha juzgado al príncipe de este mundo. Así que evidentemente estamos viviendo en una guerra. Este mundo es un territorio principalmente de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y a los corintios les hace una pregunta: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces aquí tenemos a este mundo que está bajo el dominio del príncipe de las potestades del aire, del padre de la mentira, Satanás. Él es su gobernador. Él es el que va al frente, y por otro lado tenemos al vencedor del mundo. Por lo tanto, la conclusión para esta línea de pensamiento es clara. Hay un conflicto y el mundo no es otra cosa que un territorio de guerra. Ahora bien, hermano, ¿en cuál de estas tres líneas de pensamiento cree usted que se ubica? Porque como ya hemos visto, cada uno de estos puntos o cada una de estas líneas tiene su basamento bíblico. ¿Cuál considera que es la que predomina en su vida diaria o en su vida espiritual o en su cosmovisión? ¿Cuál es? Le voy a dar un minuto para que usted por favor reflexione. Piénselo por un momento. ¿Es usted un peregrino o mártir que solo está preocupado por las cosas del cielo y en llenarlas al cielo de almas, pero sin ningún interés en la cultura en la que usted vive? ¿Es este mundo la razón de su tristeza, de su pena y de sus lágrimas, porque no tiene un lugar donde reposar su cabeza? Número dos, ¿es este mundo un lugar maravilloso, lleno de expectación, donde le es licencioso casi todas las cosas porque el Señor Jesucristo fue el reconciliador de este mundo? ¿O por el contrario, para usted el mundo es este territorio de conflicto, de guerra, donde hay una antítesis entre el bien y el mal? Bueno, casi un dualismo, más bien es una antítesis entre Satanás y Cristo en este mundo. Y entonces usted funciona como un guerrero, ¿verdad? Un soldado militante en los escuadrones de Cristo. Entonces usted es un hombre resuelto y lleno de determinación que pelea y pelea por la gloria de Dios. ¿Cuál es? Parece contradictorios algunas de estas líneas de pensamiento. Y bueno, más bien no voy a poner las líneas de pensamiento, voy a decir más bien que parece contradictorio, ¿verdad? Algunos versículos, porque ¿cómo es que el Señor me dice que yo no debo amar al mundo, pero Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo? ¿Cómo es que se me envía al mundo, pero el Señor sale del mundo? ¿Cómo es que la Biblia me dice que yo no debo tener amistad con el mundo porque adulteraría contra Dios, pero por otra parte Jesús es la propiciación por todo el mundo? ¿Por qué el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, pero en Juan 17 no ora por el mundo? ¿Puede haber un conflicto en la línea de pensamiento de la Biblia? Por supuesto que no. No hay contradicciones. Pensar que puede haber una contradicción es evidentemente blasfemar contra el carácter santo de la Biblia e insinuar pues que tiene verdades que se presentan contradictorias. En cuanto al tema del mundo, hermano, no se requiere tanto escoger lo uno o lo otro, sino lograr amalgamar lo uno y lo otro.
Y honor a quien honor merece. El calvinismo ha hecho un esfuerzo tremendo por llegar al fondo de la verdad, cualquiera que sea el precio y a donde quiera que lo lleve. El calvinismo siempre ha buscado de manera quisquillosa, como dice Van Til, en buscar la verdad con todas sus implicaciones. Entonces, hermanos, no se trata de uno o lo otro, se trata de lo uno y lo otro. En el corazón del creyente se mezcla el amor y el odio, se mezcla la paz y la guerra, se mezcla el corazón de un peregrino, de un mártir y de un héroe. Y si nosotros no tenemos en claro esto, la forma en la que vamos a vivir nuestra vida en este mundo va a distar mucho de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, ahora hablemos del término mundo, porque usted vive en el mundo, porque usted hace su vida cristiana en el mundo, porque el mundo es ese taller donde usted va a manifestar la gloria de Dios. Un concepto antibíblico, un concepto por debajo del estándar bíblico traerá muchos problemas a nuestra vida. Entonces, ahora pasemos a esto, hablemos acerca del mundo. Hermanos, lo primero que le quiero decir es lo siguiente. Hay varias maneras en que el término mundo se puede usar o se usa en la Biblia, y usted debe ser muy cuidadoso según el contexto, en la forma en la que el escritor usa dicho término. No puedes abordar el tema pensando que siempre implica la totalidad de los hombres o la totalidad de la creación. Debe ser sumamente cuidadoso. Eso es lo primero que les voy a decir. Lo otro que le quiero decir es que vamos a ver algunas de las formas en las que el término se puede usar. No las voy a abordar todas por cuestiones de tiempo, pero sí las más elementales. Lo primero es que el término mundo se puede utilizar o se utiliza como la totalidad del universo creado. Muy bien. En Génesis 1:1 vemos que Dios creó este mundo. Con poder hizo la tierra, con sabiduría estableció el mundo y con inteligencia estableció los cielos, según Jeremías 10:12. El salmista en el Salmo 24 recordará esa expresión cuando dijo: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, este mundo le pertenece a Dios. De hecho, el propio Dios en el Salmo 50 dijo: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Los cielos, por cierto, en el Salmo 19 nos dice que son los que cuentan la gloria de Dios. Esta creación, este mundo predica sin palabras la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de este arquitecto creador. Esta creación, que en algunas ocasiones se llama mundo o cosmos, nos muestra con tal poder los atributos invisibles de Dios que ningún hombre que rechace a Dios queda excusado ante él, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Así que tenemos este mundo, este aspecto del término mundo que nos habla de la sinfonía de la creación, nos habla de un arquitecto creador, nos habla de un poeta que hizo una obra única, que es como un músico, ¿verdad? Que creó una melodía única, una pieza única que expresa su carácter de una manera bella y sin igual. Además, Jesucristo es el que ha sido constituido heredero de todas las cosas que hay en ese mundo. Jesucristo es el medio a través del cual se hizo ese mundo o ese universo, según el escritor de Hebreos, versículo 2, capítulo 1. Juan nos dice, por cierto, que el mundo fue hecho por él, que el mundo no le recibió, que él vino al mundo, pero él fue
el que hizo al mundo. Y el escritor de Hebreo nos ratifica que todas las cosas que hay en el mundo se sostienen por la palabra de su poder. Pablo reconoce, como lo vimos anteriormente, a Cristo como el reconciliador del mundo y nos recuerda que la creación entera hoy está gimiendo, esperando la redención final de los hijos de Dios y también de ella misma. ¿Lo ve? Entonces hay un mundo, hay una tierra creada que está oprimida y esclavizada en el pecado, dado la vinculación que tiene con el hombre pecador. Pero esa tierra está gimiendo por ser liberada y será liberada finalmente por la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo llama Van Til este aspecto del mundo? Lo llama un cosmo, o llama al mundo, mejor dicho, un cosmo, una pieza sinfónica, un resplandor armonioso del divino creador, que es exactamente lo opuesto al caos y a la discordancia. Este mundo que Dios ama y que Cristo salva no es malo. Por el contrario, está sufriendo, sufre los embates y los efectos del pecado debido a la conexión cercana que tiene con el hombre, la cabeza federal del mundo, a quien Dios lo constituye rey o virrey, como usted lo quiera ver, en la creación en el principio. Así que a esta porción del mundo no debemos odiar, o en este sentido, mejor dicho, no debemos odiar al mundo, porque el Hijo de Dios es el restaurador de todas las cosas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mirar a este mundo como un guerrero que espera su aniquilación es pecaminoso. Una actitud ascética que desprecia los buenos dones que el Padre ha desplegado a través de su creación es pecaminoso también. A este mundo, como nos los revela la Escritura, no se le odia, le debemos amar con una determinada o con un determinado nivel de amor. De hecho, debemos cuidar este mundo y debemos trabajar en este mundo de manera activa hasta que el Señor lo libere finalmente de su gemido, porque esta creación está gimiendo por culpa nuestra. Es cierto que este mundo no debe ser deificado, pero eso no significa que debe ser menospreciado. Debe ser amado de manera responsable. Hay una apropiada medida de amor para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, se deleita en el mundo creado, porque este mundo es la sinfonía o nos demuestra, ¿verdad?, el orden, la belleza y la perfección de Dios. Otra forma en la que se utiliza el término mundo, hermanos, es como la tierra habitada. ¿Sí? El número de personas de manera indiscriminada, sin identificarlos como buenos o malos. Y este concepto es fácil de entender para nosotros, porque nosotros todavía utilizamos este término, ¿verdad? Cuando yo les digo, oye, la semana pasada vino todo el mundo a mi casa, o este domingo vino todo el mundo a la iglesia. Por supuesto, estamos indiscriminando, ¿verdad? No estamos diciendo que toda la totalidad de la humanidad vino, estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a que toda la totalidad de las personas representadas en la iglesia finalmente vinieron, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas usa el término para referirse a la tierra habitada. Nos dice que César Augusto hizo un edicto para que se hiciera un censo en todo el mundo. Pero por supuesto no puede ser en todo el planeta, tiene que ser en todo el mundo habitado. De hecho, la Biblia de las Américas lo dice claramente, en el mundo habitado. Mateo nos dice que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones. Esto no significa que los discípulos deben agarrar, ¿verdad?, y meterse en las selvas inhóspitas o ir a las profundidades del mar
o quizás subir a alguna estrella para anunciar el evangelio allá. Por supuesto, nos está hablando del mundo donde hay gente, de totalidad de personas, ¿verdad? En este sentido también se utiliza la palabra mundo, ¿verdad? De hecho, no sé si recordarás cuando Juan registra a los fariseos envidiosos que dijeron, mirad, cuando vieron a Cristo y a la multitud que le seguía, dijeron, mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Por supuesto, no era todo el mundo, porque ellos que forman parte del mundo no estaban yéndose tras él. Es una gran cantidad de personas están siguiendo a Jesús. En el libro de Mateo, también en el capítulo 13, vemos que este mundo, ¿verdad?, es el campo del ministerio cristiano. Y que así como el Padre envió el Hijo al mundo, el Hijo envía al mundo a los suyos. Eso lo vemos claramente en la oración sacerdotal. A este mundo habitado se refirió, ¿verdad?, la multitud de tesalonicenses o de Tesalónica, cuando recordarás que estaba por allá Pablo y Bernabé en su obra misionera y ellos gritaban, estos que trastornan el mundo entero, también ha venido acá. No es que ellos estaban trastornando a Panamá, a Canadá y también al Mediterráneo o al Medio Oriente o a la Palestina de aquel entonces. No, por supuesto que no. Aquí la referencia es al número de personas o al mundo que estaba habitado en ese momento. Así que hay una forma de utilizar el término mundo que tiene que ver con número de personas o número de habitantes en una localidad determinada. Tenga mucho cuidado cuando usted vea eso. Y por último, vamos a ver, y donde más nos vamos a concentrar es en el mundo en un sentido moral o espiritual. Hay una forma de utilizar el término mundo que tiene que ver con un sentido ético o un sentido moral. En este sentido, el término mundo es el mundo malvado. Aunque usted no va a leer al lado malvado, pero usted puede entender que este mundo es el mundo malvado. Este mundo está en constante enemistad contra Cristo y su iglesia. Este mundo odia a Cristo. En Primera de Corintios 1:21 nos dice que este mundo no conoce a Dios. En Juan 1:10 se nos dice que no conoce al Hijo. En Primera de Juan 5:19 lo leímos, dice que este mundo yace bajo el poder del maligno. Satanás es el príncipe de este mundo, quien ha sido juzgado según Juan 12 y Juan 16. Pablo lo llama el presente siglo malo o el mundo malo, como lo ve, ¿verdad? Del cual el creyente ha sido librado de él, ha sido sacado de esa opresión en Gálatas 1:4. Juan dijo que no debíamos maravillarnos si ese mundo nos odia, ¿verdad? Este mundo tiene un espíritu contrario al espíritu de Dios, el cual ha sido recibido por los creyentes. Todos los que pertenecen a este mundo están muertos en sus delitos y pecados y siguen las corrientes propias de este mundo, según el libro de Efesios capítulo 2. Este mundo está formado por todos aquellos que detienen con justicia la verdad, según Romanos 1:18. El corazón de los que forman parte de este mundo están entenebrecidos, se volvieron necios y Dios los entregó a pasiones degradantes. Entonces, ¿dónde está este mundo? Ya lo ves, no es la creación, porque eso es una sinfonía. Este mundo es específico, tiene un sentido ético moral. Bueno, como lo han descrito algunos autores, la masa de la humanidad alienada de Dios por medio del pecado y que vive tras los deseos de la carne, es este mundo malo. Es este mundo en toda su rebelión impía y malvada, desnuda y horripilante, que lucha continuamente contra el Dios del cielo. Este es el mundo malo. Y aquí tenemos que poner el punto en la I. No es un mundo de cosas, es un mundo de gente. ¿Lo ve? No es un mundo de objetos inanimados, es un mundo de personas, hombres, los acaba de ver.
lo acabamos de ver, necios, depravados, entenebrecidos, hipócritas, que han negado a Dios, que han resistido a Dios. Es un mundo de gente, es gente. Esta gente, estos hombres malos, producen ideas malvadas. Y a partir de esas ideas malvadas, construyen sociedades y culturas con principios malvados. ¿Me está siguiendo, verdad? Y se crea este sistema malvado que es completamente contrario a Cristo, el Señor del cosmos. Y es contra este mundo que batallamos. No batallamos con la gente directamente, batallamos con las ideas que establecen en sus sistemas. Pero las ideas, y quiero ser explícito en esto y muy claro y delicado también, las ideas no gravitan solas, pertenecen a alguien. Por lo tanto, hay una lucha entre los hijos de Dios y los hijos del mundo y no la podemos evitar. Es en este mundo donde el creyente batalla a diario, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, según 2 Corintios 10:5. La orden del apóstol Pablo contra este mundo es: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y es aquí, hermanos, es aquí donde debemos encajar las palabras de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también las de Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aún las advertencias del apóstol Pedro, porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces aquí podemos ver la forma en la que el término mundo se puede usar en la Biblia. No hay ninguna contradicción. Apunta en diferentes direcciones y el creyente debe ir tras ellas. Es un ornamento, el mundo de la creación de nuestro Señor, y ese mundo debemos amarle responsablemente y podemos disfrutarle. Pero también hay un mundo ético, espiritual, que está en completa alienación contra Cristo, el Señor cósmico. Y contra ese mundo se nos manda a pelear, a no amar, a resistir, a llevar cautivo toda idea, todo pensamiento al Señor Cristo. Hermanos, vamos a pasar esto a las aplicaciones prácticas. Porque por supuesto no nos queremos quedar solo en conceptos. La primera pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál debe ser la actitud del creyente entonces ante este mundo? ¿Es la del peregrino triste y enemistado con el mundo que solo piensa en su patria celestial a la misma vez que aborrece al mundo? ¿O por el contrario es la del licencioso que piensa que este mundo en todas sus formas es un regalo de Dios y por lo tanto debe disfrutarlo según como pueda? ¿O por el contrario es la del guerrero que con determinación se lanza por la vida en una batalla santa sin tregua?
voy a responder estas preguntas a la misma vez que aplico esto a nuestras vidas. En primer lugar, debemos decir que la Biblia nos manda apartarnos del mundo impío. Quiero dejarlo muy en claro. Nunca hemos negado esta doctrina. Somos gente santa y que debemos evitar ser contaminados con él. Eso lo debe manifestar usted en la forma de hablar, lo debe manifestar usted en la forma de vestir, lo debe manifestar a usted en la forma en la que usa su tiempo, en las prioridades, en la forma en la que crías a tus hijos. El punto más importante en toda la batalla cultural es la crianza de los hijos. Ese es el centro de la batalla. Porque el Señor te ha entregado a ti y a mí y a todo creyente toda la tierra para que se administre. Se nos ha entregado recursos, se nos ha entregado un intelecto, se nos ha entregado una serie de cosas para que administremos tierra, avances tecnológicos, etcétera. Pero solo nuestros hijos portan la imagen de Dios. Por lo tanto, no solamente administramos cosas, en la crianza de los hijos administramos personas que portan su imagen. Ese es el llamado más grande y al cual el creyente protestante histórico va a luchar continuamente. ¿Quién está dirigiendo tu matrimonio? ¿Las películas de Hollywood? ¿La filosofía Romeo y Julieta? ¿El príncipe encantador, el príncipe azul? Yo comentaba recientemente, no recuerdo con quién, en una reunión, cómo el ideal del amor, lo hablamos la semana pasada, el ideal del amor, esa filosofía romántica del amor que dio origen a Romeo, a Julieta y a personajes muy románticos y que de alguna manera talaron o calaron en el corazón de nuestras jóvenes y jóvenes, son la base sobre la cual ellas hoy eligen pareja y son la base sobre la cual ellas o ellos deciden casarse, sin entender que los príncipes azules no existen, que el único príncipe azul es Cristo y la gente lo odia. Pero ahí es donde vemos el impacto de este mundo y la cultura contra la cual nosotros tenemos que luchar. ¿Quién está determinando la educación de tus hijos? ¿Quién está determinando el uso del tiempo? ¿Quién está determinando la forma en la que conduces tu matrimonio, tu dinero, la forma en la que hablas, la forma en la que te vistes? ¿Usted piensa que la Biblia hace silencio al respecto de eso? De ninguna manera. Se ha levantado claramente la Escritura con suma autoridad sobre estas cosas. Entonces la Biblia nos manda a apartarnos de este mundo impío y a establecer la autoridad de ella sobre todos los departamentos de nuestra vida. Debemos huir de la concupiscencia de la carne, como lo dice Juan, de las pasiones de los ojos y de la arrogancia de la vida. Debemos entrar o estar en guardia todos los días contra las debilidades de la carne, contra las artimañas del príncipe de este mundo. Si nosotros abrazamos amistosamente las filosofías huecas de este mundo, nos constituimos en almas adúlteras. Y ese es el gran problema que la iglesia de nuestros días enfrenta. Es una mentalidad dominguera. Sabe cantar himnos, sabe recitar salmos, sabe confesar credos, pero no sabe pensar en categorías cristianas a lo largo de la semana. Una mente mundana, orientada al mundo, es pecado, es negación del señorío de Cristo. Yo lo decía recientemente, no me digas que el colegio es cristiano solo porque oran los alimentos en la mañana y hay 2 versículos pegados en la pared. Si cuando abren la literatura de biología, deja que Darwin sea el que establezca la pauta. Despierta, iglesia. En segundo lugar, debemos decir que Cristo habló de sus enemigos mundanos de una manera antitética, fuerte. Los llamó hipócritas, tumbas blanqueadas, generación de víboras, mentirosos, hijos de Satanás.
y llegó a declarar la total antítesis entre él y la gente del mundo cuando dijo: el que no está conmigo está contra mí. Es que él no está sentado en una silla de neutralidad. Es que cuando la gente dice: no, no, tranquilo, no te preocupes, yo no tengo nada con Dios, nosotros debemos decirle: el problema es que Dios sí lo tiene contigo. No es neutral, no es neutral. Yo veo a mi hijo, yo veo a mi hija con buenos modales, veo a mis compañeros de trabajo moralistas con buenos modales. Ellos no adoran vírgenes, ellos no tienen santos hechos de palo, ellos se portan bien, ellos hablan bien de Dios, pero Dios allá y yo aquí. No, no me meto con él para que él no se meta conmigo. Él tiene que leer Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. Esa es la gran antítesis, esa es la doctrina, como decía Abraham Kuyper, la doctrina olvidada de nuestro tiempo, y el maldito pensamiento de la supuesta neutralidad que ha invadido la iglesia de este tiempo. No hay un terreno neutral, hay una batalla continua. Todas mis decisiones o están determinadas por la Biblia o están determinadas por las filosofías de este mundo. Punto. Todo lo que hago, la forma en la que hablo, la forma en la que razono, todo está determinado por esta batalla. Todo, toda decisión, toda regla, las normas, todo lo que yo estoy haciendo o me está impulsando la cultura de los hijos del diablo o me está impulsando la cultura del reino de Dios. ¿No fue él el que le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo? Está marcando claramente la antítesis. Hay un conflicto entre estos reinos. Pensar en el amor como la virtud que debe reinar sola todas las relaciones de manera indiscriminada es una idea totalmente injustificada. Nació en una cultura romántica, hedonista, amante de sí mismo. Tenemos a un Dios que es santo, que es justo, que es celoso y que es vengador y que está demandando con mucha sed todo el señorío de nuestra vida. Él está pidiendo que echemos a sus pies todas las empresas de nuestra vida, todos los departamentos del saber, y se lo dejemos bajo su gobierno. Permítame nuevamente señalar a Bantil en este sentido. Él dice: el cristiano tiene un llamado cultural en contra del mundo, de testificar contra su carácter impío. Está siempre en el peligro de que pierda la perspectiva apropiada debido a la mentalidad de peregrino y al complejo de mártir que algunas veces obsesiona a los discípulos de Cristo. Pero la vida del cristiano no es simplemente que resista algo que debe ser soportado, una carga que llevar. No, es un llamado santo, es un llamamiento santo. Ahora, la batalla se complica porque de manera irremediable estamos entrelazados con este mundo. Con este mundo malo tenemos vínculos en un sentido. La cultura nos une en un sentido, porque la cultura es el campo donde libramos la batalla con ellos. Es el conflicto en los pensamientos, es el conflicto en las ideas, es el conflicto en las formas. Pero eso no significa que, aunque la cultura sea el campo que nos une o que nos entrelaza mejor, usemos ese término, no significa que toda forma de cultura debe ser abrazada por nosotros, tampoco desechadas. Por ejemplo, yo no debo desechar los logros de la tecnología, no debo desechar los logros de la ciencia, no debo desechar los logros de la economía, no debo desechar los logros de la industria, las leyes del gobierno civil. Todas estas cosas no son comunes. La tierra es un escenario común donde ellos cumplen su propósito religioso y nosotros cumplimos lo nuestro. Usamos la tierra común, usamos los recursos comunes. Lo único que nos diferencia es el espíritu con el que hacemos las cosas. Ellos hacen las cosas para la autoglorificación, nosotros lo hacemos para la gloria de Cristo. Ese es el conflicto. Mira esto. Dos personas, una cristiana, una no cristiana, deciden mañana lunes ir
a primera hora a un concesionario de autos a comprar un auto nuevo. Compran el mismo auto a la misma hora. Bueno, no el mismo auto, el mismo modelo de auto, al mismo precio, a la misma hora. Uno es un creyente, otro es un no creyente. Es probable que el no creyente haya hecho un acto pecaminoso que deshonre a Dios, mientras que el creyente haya comprado la misma camioneta o el mismo carro y haya hecho un tremendo acto de adoración a Dios. ¿Dónde está la diferencia? No es en las cosas, no son en los recursos, es en el espíritu con el que se hizo, la mentalidad con la que se hizo para la gloria de Dios, aquí se hizo para la gloria del hombre. Todos nos casamos, todos criamos hijos, todos montamos negocios, todos usamos dinero, pero nos diferencia al final el corazón con el que lo hacemos. Lo estamos haciendo para la gloria de Dios, ellos lo están haciendo para la gloria de los hombres. Lo vemos desde el principio de la creación. Abel y Caín. Vemos cómo hicieron cultura y vemos la descendencia de Caín y vemos a Lamec trabajando fuertemente en este mundo. Poniendo todas sus fuerzas en este mundo, crearon tiendas para hacer hombres más, vivir con mayor comodidad, crearon instrumentos musicales para quizás divertirse, alegrarse o relajarse. Los hijos de Dios también hicieron cultura, solo que sus esfuerzos no estaban concentrados solamente en la tierra, sino en la patria venidera. Por eso es que solemos ver a los hijos del mundo trabajando con demasiado esfuerzo aquí en la tierra, porque ellos están buscando el paraíso perdido aquí en la tierra. El Hijo de Dios trabaja con una ética cristiana altísima, pero él entiende que sus esfuerzos no pueden estar plenamente concentrados aquí, porque primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le añade. Hermanos, número 3. En la medida en que nos vayamos conformando a Cristo, esta tensión va a ir en aumento. Con esta parte del mundo malvado aumentará, porque el odio del mundo será mayor. ¿Usted ha pensado que Jesús advirtió este odio cristiano o este odio hacia el cristiano en diferentes esferas de la vida? Mira lo que él le dijo a los discípulos en Marcos 13. Estad alerta, porque los entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa. ¿Qué está diciendo? El gobierno civil y el gobierno religioso, que son esferas importantes dentro de la cultura, los van a perseguir, los van a odiar. Y aunque aquí pudiéramos algunos decir, este texto solamente aplica a los 11, la historia y la observación de la historia cristiana nos permite concluir que este texto va más allá de los 11. Es una característica del pueblo de Dios. Los gobernantes, las autoridades religiosas, el gobierno civil y aún los reinados no han amado el cristianismo, han perseguido el cristianismo. Jesús los alienta y les dice, no se preocupen, cuando llegue allá el Espíritu Santo de una manera especial los asistirá. Y tú dices, nos salvamos. Bueno, la batalla es afuera de la casa. Pero él más adelante, en el versículo 11 y 12, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Todo esto es por causa de mí, del evangelio. Entonces, no solamente la esfera civil del gobierno, no solamente los reyes, ni la esfera religiosa, aún en la esfera familiar habrá persecución. Hay odio del mundo por los cristianos. Cristo nos alienta cuando nos dice, no se preocupen, tendrán persecución, yo he vencido el mundo. Y el apóstol Juan anima a sus creyentes cuando les dice, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y por último, mis hermanos, debemos enfatizar
que luego que el Señor en Juan 17 oró por sus discípulos, no los apartó del mundo, los envió al mundo para que testificaran de su muerte y de su resurrección. Pablo ve a los creyentes como luminares en el mundo que resplandecen en medio de una generación torcida y perversa. Se nos ha llamado la sal de la tierra y la luz del mundo. Noé juzgó al mundo por la fe. De la misma manera, nosotros como creyentes somos pregoneros de justicia y por nuestra fe juzgaremos el mundo en su debido tiempo. Hermanos míos, les pido, estén alerta contra las acechanzas de este mundo. Si tú no estás pensando en categorías cristianas en alguna área de tu vida, estás pensando en categorías mundanas. Es la cultura la que está influenciando todas tus decisiones. Has puesto toda tu casa sobre una base muy ligera, muy endeble. Pero aquel que toma la Sagrada Escritura como el fundamento sobre el cual pensará, ha construido sobre la roca, no se moverá. Las modas perversas pasarán, la palabra de Dios permanecerá. Yo les invito al arrepentimiento, a que nos arrepintamos juntos por nuestra negligencia y pereza, porque hemos pensado en el cristianismo solo de domingo en domingo y el resto de la semana podemos estar pensando como unos mundanos. Acuérdese que usted viene el domingo en el clímax de su adoración semanal a ofrecer un culto racional. Recuerde que todos los tesoros del conocimiento están en Cristo Jesús, que todas las riquezas de la sabiduría pertenecen a Él. Recuerda que el cristianismo es la madre de todas las ciencias, que la teología es la reina de las ciencias. Recuerda que el cristianismo es la verdad y que cualquier cosa que se sabe fuera del cristianismo no se sabe como debería saberse. Y que todos los logros culturales han sido vivificados por el Espíritu Santo por medio de la gracia común y que están allí para que nosotros los aprovechemos para la gloria de Cristo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a no ser solo peregrinos que viven por este mundo que pasan por este mundo sin ningún sentido, sin ningún amor, sin ninguna responsabilidad ante la cultura. Ayúdanos a amar esta preciosa creación, a disfrutarla y administrarla para la gloria de Dios, y que todos los buenos recursos que tú has puesto a nuestra disposición sean echadas o echemos manos sobre ellos, los conquistemos y los pongamos en el ejercicio de la extensión del reino. Pero también ayúdanos a estar vigilantes contra las acechanzas del enemigo, a que cada uno de nosotros, desde la realidad que nos tocó vivir como amas de casa, como maestros, como empresarios, como hombres autónomos e independientes, como secretarias, como doctores, médicos, cualquiera que sea nuestra realidad, aún la del adolescente, la del joven, podamos conquistar el mundo para la gloria de Dios. Ayúdanos a pensar como gente cristiana, mi Señor. Espíritu Santo, obra con poder en cada una de nuestras vidas. Derrama tu Espíritu Santo, porque no podemos solos. Amén.